A lo largo de la historia, las masas humanas y muchedumbres nunca han tenido sed de la verdad ni de su búsqueda. Más bien parecen estar felices con las mentiras que las enamoran. Y así han vivido durante tanto tiempo, sometidas, controladas. El problema es que ahora nadie parece estar preparado para el plan de los arquitectos de la mentira, que buscan el fin definitivo de la verdad, que equivale al fin de la humanidad. El plan maestro de los arquitectos de la mentira está en plena ejecución y su fin último es acabar con la humanidad como la conocemos hoy, que es lo mismo que acabar con la verdad. En junio de este año 2023, nuevo año 10, la revista Time publicó esta portada: El fin de la humanidad. Hoy, un mes después, la revista alemana Der Spiegel publica esta otra portada: El fin de la verdad. Sucede que llegado este momento los medios corporativos lo están diciendo en la cara y no lo ocultan, ya que el fin de la humanidad equivale al fin de la verdad. El próximo paso dentro de esta agenda transhumana es que las muchedumbres sean incapaces de distinguir a la verdad de la mentira, gracias a la irrupción masiva de las aplicaciones de inteligencia artificial, que de inteligencia tiene poco y de programación mucho, casi todo. Sucede que el mal uso masivo de las nuevas aplicaciones de inteligencia artificial tienen la potencialidad de falsear toda la realidad. Por ejemplo, pueden crear fotos falsas de personas en diferentes situaciones, como estas, pero también pueden crear textos ilegítimos e incluso replicar la voz de una persona sin ser verdad. Todo esto, que para muchos ha comenzado como un juego y diversión, no lo es para los amos del mundo, empeñados en el gran reseteo de la sociedad y en reemplazar a la verdad por la mentira y a la mentira por la verdad, generando una confusión global dentro de las sociedades. It changes you. If you take a genetic editing, it's you who are changed. The integration of those spheres. Just think of sensors planted into our brains. The opportunities are immense. CHIPS Act, because it's a very important step to create the physical brain for digitalization. So people assume we are just going back to the good old world which we had, and everything will be normal again. This is, let's say, fiction. It will not happen. The cut which we have now is much too strong in order not to leave traces. The effect will be much similar to World War. We need our brains, but maybe a little bit in a different way. We must continue to fight
This global reset is necessary. El fin de la verdad se ha dado principalmente por el uso indebido del dinero, que lo ha comprado casi todo. En un primer nivel hay que mencionar a los medios corporativos de información y a los departamentos de prensa, que durante muchos años de la historia fueron centros de investigación que denunciaron irregularidades, delitos y crímenes, pero que hoy se han convertido básicamente en centros de propaganda, aunque no todos están de acuerdo. Deja de leer periódicos y ver las noticias de la televisión. Y os lo dice alguien que estudió periodismo. Es una farsa, amigos. Es una farsa, y lo sabéis. Son los medios de comunicación masivos, los propietarios de esos medios están totalmente compinchados con las élites, con las oligarquías. Es una propaganda. Y todo lo que hacen, ¿sabéis qué es? Inocular miedo en la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el miedo es que lo que genera el miedo es una emoción que te bloquea, te paraliza y te lleva a buscar la opción más segura. Porque tienes miedo y no es agradable el miedo. Inconscientemente nos desempodera y somos más susceptibles de caer en las garras de un salvador externo. Entonces es fundamental dejar de leer periódicos, de ver las noticias hasta que estéis inmunizados. Hasta que podáis verlo, leer entre líneas y reíros de la farsa llena de farsantes que es hoy en día la sociedad. En el plano de la importante investigación científica, hoy uno observa a muchos equipos de investigadores supeditados y condicionados a las conclusiones de los que financian las investigaciones, y de este modo han dejado de aplicar el método científico de René Descartes en 5 pasos para buscar la verdad. Todo esto generando un inmenso problema ético al interior de universidades que ha derivado en un declive de la educación de los países. En el campo de la política, si bien es cierto lleva más de 500 años bajo el control doctrinal del maquiavelismo, es decir, del fin justifica los medios, de las falsedades, de las omisiones y del desprecio a los pueblos, hoy se ha llegado a un paroxismo en donde se ve tanto a derechas como izquierdas al servicio exclusivamente de los dueños del dinero, lo que hace imposible la evolución de las sociedades y el progreso de los pueblos. Todo un escenario bajo el amparo de la mentira. This is extremely dangerous to our democracy. 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 ¿Qué decir de la religión? Cada día más cercana a los grandes imitadores, a los promotores de la mentira, y más alejada de las enseñanzas de Jesús, como buscar la verdad, porque la verdad nos hace libres. Una máxima filosófica que lamentablemente desaparece, especialmente en las nuevas generaciones hipnotizadas por la inteligencia artificial. Los
los más astutos arquitectos de la mentira, que suelen estar en el equipo de los vencedores de las guerras, se dedican con pasión a reescribir la historia. Y eso es lo que ha ocurrido principalmente después de la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy, en donde se ve el reemplazo de hechos históricos por la fantasía ideológica de los triunfadores. Pero así se mantienen felices a las masas que siguen apoyando a sus carceleros, mientras estos les mienten en las caras. Ironías de la historia y una felicidad que no será eterna, porque nadie está preparado para los próximos pasos de la agenda. Amigos y amigas, el fin de la verdad equivale al fin de la humanidad, porque el hombre ciertamente ha ido progresando en la historia de verdades en verdades, de verdades menos explicativas a verdades más explicativas. Es por esto que los arquitectos de la mentira buscan falsear la realidad a toda costa. Un esfuerzo infructuoso y de corto aliento, porque tarde o temprano la verdad se revela por su propia naturaleza para la evolución de los pueblos y la liberación de las almas en el universo.